cómo se sanan las heridas emocionales y cómo se transforman las máscaras. De eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, de acuerdo a lo que hemos venido hablando sobre nuestro taller. Mi nombre es Oscar y te doy la bienvenida a ese taller que lleva como nombre las 5 heridas de la infancia que nos impiden ser nosotros mismos. Y si has estado conmigo, te recuerdo que tenemos otros videos anteriormente, los cuales nos han traído hasta el día de hoy, hasta este tema. Hemos tratado de seguir de una manera lo más cerca posible, lo más fiel posible, la filosofía de Lise Bourbeau en su libro que lleva como título Las 5 heridas del alma que impiden ser uno mismo. Y en el último capítulo, pues trata sobre la sanación de las heridas y la transformación de las máscaras. Los primeros capítulos, el primero es acerca de dar un ejemplo general de qué son las heridas, qué es la aceptación, qué es vivir una herida en la no aceptación. Después ella le da un capítulo a cada una de las heridas. Las heridas son la herida de rechazo, de abandono, de humillación, de traición y de injusticia. De eso tenemos un video, el cual te recuerdo, y si no los has visto, te invito a que lo veas para que puedas comprender el vocabulario de este tema que vamos a hablar ahorita, ya que vamos a hablar sobre las heridas emocionales, pero de cómo sanarlas, cuál es la propuesta que ella tiene y de cómo transformar las máscaras, ¿no? ¿Cuáles son las 5 heridas? Hacemos un pequeño resumen. Rechazo es la primera, cronológicamente, y tiene una máscara que se le conoce como luidizo. ¿Qué quiere decir máscara? Si has estado conmigo, pues ya sabes que es una máscara. Es una coraza psicológica, es una personalidad, un conjunto de comportamientos y de actitudes que surgen de acuerdo a la herida. Después del momento el cual activó o creó la herida, nos vamos a comportar de una manera diferente a como nos comportaríamos si no tuviéramos la herida o si estuviéramos sanos. Eso quiere decir que va a haber algo que va a impedir que seamos de una forma auténtica, aunque en su momento la máscara la necesitábamos, porque nos protegió de la herida, ya que no sabíamos qué es una herida, todo aquello que pasa a una edad demasiado temprana, por mucho tiempo y que es muy fuerte y que no sabemos cómo lidiar con ello, que va a poner nuestro sistema nervioso en un estado estancado, ya sea nos vamos a poner en un modo pelea, en un modo huida, o nos vamos a congelar ante todos los eventos que interpretemos como una amenaza hacia nuestro ser. Entonces, la primera herida, el cual hay todo un video, es la herida del rechazo y su comportamiento. Para ponerle un nombre a todo ese conjunto de comportamientos y actitudes, pues ella le llama máscara, que la palabra máscara es una palabra griega que significa persona, ¿no? La herida del abandono tiene la máscara de la dependencia. Una persona que sufrió de abandono va a generar actitudes y comportamientos de dependencia, se va a hacer dependiente de otros, le va a tener miedo a la soledad y siempre va a hacer todo lo posible con tal de tener a alguien cerca a su lado, y eso también puede llevar a tolerar cosas que a veces son bastante difíciles. La tercera herida, la herida de la humillación, la máscara es masoquista. ¿Masoquista qué es? Actitudes y comportamientos de alguien que encuentra un cierto placer en el dolor. Se produce dolores intencionalmente, emocionales sobre todo, se mete en situaciones donde sabe que los van a tratar mal, que se van a sentir humillados, va a estar haciendo muchos favores que no quiere, pero inconscientemente lo hace porque ahí en esos momentos es la única manera donde se puede permitir unos ciertos placeres porque le tiene miedo al placer. Cada herida tiene su máscara y tiene su gran miedo. La herida número 4 es la herida de la traición. Alguien que experimentó una traición de niño o que interpretó una traición, entonces de adulto va a desarrollar comportamientos controladores, ¿no? Necesito tener todo bajo mi control, todo bajo mi vista, quiero saber a dónde van, qué es lo que hacen, con quién andan, dónde regresan. Eso es lo que quiere decir más o menos controlador. Y la última herida, pues que es la herida de la injusticia. Y su máscara es el rígido o la rigidez. Personas que aparentan ser muy fuertes, muy directas, muy concretas, muy potentes, muy empoderadas, pero que en realidad están muy heridas, llenas de dolor y son muy sentimentales, pero no quieren ser vulnerables, mostrar eso porque le tienen miedo a la sensibilidad de los demás. Te repito que para comprender mejor este tema del día de hoy, que es muy importante, muchos querían llegar a este tema porque todos queremos saber cómo sanar, cuál es la propuesta, ¿no? Hay un video para cada herida de estas para poder comprenderlas, y el día de hoy lo más correcto sería que tú ya sepas con cuál te identificas, o si es más de una, cuál es la primaria o cuál decides empezar a trabajar, aunque te hemos repetido también que normalmente la herida, rechazo y el abandono son como las plataformas y las otras heridas son como máscaras que también cubren estas heridas
que están aquí abajo, ¿no? Aquí vamos a empezar. Entonces, la activación de las heridas y la creación de las máscaras. Para Liz Bourbeau, como estamos utilizando su método, hay muchos enfoques para poder sanar heridas emocionales, pero el de ella es por medio de la conciencia, por medio del trabajo en el ego, por medio de revertir las etapas de la niñez. Y ella nos comenta cómo ella, a través de su trabajo personal, de su trabajo con otras personas, ya que se dedicó a dar muchos talleres, muchas sesiones y desarrolló pues todo este método. Primero nos quiere comentar cómo es que surgieron esas heridas para comprender de dónde venimos, dónde estábamos y por qué estamos aquí donde estamos. La primera etapa es que somos nosotros mismos. Hubo un momento dentro del vientre de mamá o cuando nacimos que sí podíamos ser nosotros mismos, podíamos decir lo que queríamos, expresar lo que queríamos, aunque no pudiéramos hablar. Si el niño quería llorar, lloraba; si se quería mover, se movía. ¿Por qué? Porque venían impulsos interiores y él simplemente fluía con esos impulsos. Claro que desde otros enfoques, a lo mejor si tú sabes sobre la neurociencia, sobre la epigenética, sobre la psicología somática, sobre el trauma transgeneracional, pues tú dirás, pues hay niños que nunca pudieron ser ellos mismos. Pero suponiendo que sí, ¿verdad? Que muchas personas sí tuvimos un momento de claridad, de pureza, de inocencia. La palabra inocencia, que quiere decir alguien que no hace daño, que no conoce de maldad. Había un momento en nuestra niñez que sí sabíamos cómo ser nosotros mismos, que no teníamos miedo a expresarnos, miedo a probar cosas nuevas. De acuerdo a un diplomado que acabo de tomar sobre la crisis del adolescente, se dice que el niño es explorador por naturaleza. Quiere probar todo, todo se lo quiere meter a la boca, lo quiere tocar, quiere aventarse, quiere hacer muchas cosas porque para él todo es fascinante, ¿no? Y eso es lo normal para los niños. Y aunque sería un poquito normal que siguiéramos así, pasan cosas a veces que nos detienen ese impulso que tenemos. Entonces, la primera etapa es somos nosotros mismos. Ahorita todavía no entramos a la sanación, ahorita estamos explicando cómo se crearon las heridas, ¿no? De acuerdo a las etapas. La segunda etapa es dolor porque no nos permite ser nosotros mismos. Un ejemplo de que no nos permiten ser nosotros mismos es, por ejemplo, yo de niño agarro un crayón y empiezo a pintar la pared. Y alguien viene y me dice, no lo hagas. Pero yo no entiendo todo eso porque tengo un impulso de hacerlo. Y alguien viene y me dice, no lo hagas. O a lo mejor me gritan, o a lo mejor me pegan, o me dejan de hablar. Y yo apenas tengo 2 años. Ahí ya hay una situación, una interpretación mental en la que cada vez que yo hago algo que yo quiero, recibo un rechazo, alguien se aleja de mí, en ese caso papá o mamá, porque papá y mamá pues son todo, ¿no? Para el niño, especialmente mamá en los primeros meses y años. El niño toma un tiempo al darse cuenta de que existe otra persona que se llama papá, que también estuvo involucrado, ¿verdad?, en la creación, ¿verdad?, en la concepción, y que también es parte de la familia. Entonces, eso le pertenece un poquito a la teoría del apego, pero aquí hay un momento en el cual empezamos a observar que cuando somos nosotros causamos problemas, causamos estrés allá afuera. Aunque no comprendemos todos estos términos, las reacciones de las demás personas, papá y mamá, sí las sentimos. Necesitamos el amor de ellos para sobrevivir, la aceptación de ellos, y cuando algo aquí se interpreta que eso no se da, cuando nosotros somos nosotros mismos, pues sucede que tenemos que empezar a escoger, o viene estas sensaciones que nos dicen ya no hagas esto, pero sí lo hagas, y empieza un montón de situaciones interiores. Hay un momento en el que ya no se nos permitía ser nosotros mismos. Un abandono, por ejemplo, causa que yo ya no me sienta con la seguridad de poder explorar. O sea, ya no puedo ser yo mismo. Un rechazo, que me digan que no me quieren, que me digan que soy sucio, que me comparen con otros, que me digan que soy ignorante, que me griten, o que yo hable y que no me volteen a ver, que yo necesite un abrazo y que no me abracen, o estar en la noche oscura, ¿no? Todos esos son eventos que me producen dolor y que ya no puedo de alguna manera ser yo mismo. Hay algo exterior, a veces las personas, que me oprimen o me reprimen mi personalidad, mis emociones, y ya no pueden salir. Entonces, a veces yo voy a crear la interpretación de que ya no pueden salir, o si salen, me causan dolor, me causan problemas por la reacción exterior. Entonces, en esta etapa se empieza a reprimir esa emoción. Viene la tercera etapa de rebeldía, crisis y oposición. Esto quiere decir que el alma ya empieza a sentir que la están reprimiendo, pero el alma sabe que viene para ser ella misma, ¿no? Para Liz Bourbeau, las heridas o las experiencias existen para enseñarnos a amarnos incondicionalmente. Amarnos incondicionalmente significa que sí podemos, e incluso se nos invita que la función de esta vida
es aprender a ser nosotros mismos. Cada vez que no somos nosotros mismos, el alma sufre o nosotros sufrimos, tenemos ansiedad, tenemos depresión y otro conjunto de elementos. Entonces, aquí el punto es comprender qué significa esto de ser yo. Viene esa etapa de rebeldía y crisis y oposición. ¿Por qué? Porque aunque soy niño, no lo entiendo, está pujando interiormente algo que quiere salir, que quiere ser libre. O sea, el alma quiere ser ella. Y entonces me empiezo a poner rebelde, entro en crisis, me opongo a lo que mis padres me están diciendo, porque tengo un impulso que es mío y veo que aquí afuera me lo quieren reprimir, me lo quieren quitar, me quieren quitar algo que yo necesito para sobrevivir y empieza ese choque, ¿verdad? Entre mi alma y entre los de afuera o entre mi alma y ya entre las creencias que ya se han formado en la mente. Porque ya posiblemente si he pasado un tiempo con esas heridas o con estas situaciones exteriores, llámale usted abandono, rechazo, humillación, traición o injusticia, golpes, abusos, gritos, que me ignoran, lo que sea, me dejan solo, pues estas situaciones van teniendo más peso, pero yo me rebelo, me voy en contra de eso porque quiero salvarme, quiero ser yo, quiero creer que soy yo. Esa es la tercera etapa, es como una segunda etapa del dolor, pero aquí hay un dolor que se está tratando de defender. Y la última etapa es la resignación, que aquí es donde se crean las máscaras. Es cuando el niño ya se da cuenta que no puede, no se le permite ser el mismo, y si él fuera él mismo, se va a morir. ¿Por qué? Porque el niño necesita de la relación con sus papás, de sentirse aceptado por los papás para poder sobrevivir. Y entonces él hace una elección. O soy yo y al ser yo no me quieren, me van a rechazar, voy a causar problemas, o soy otra persona y entonces puedo por lo menos quedarme con un poquito de la aceptación de los demás. Y el niño hace la elección inconscientemente, se abandona a sí mismo y empieza a comportarse a ser otra persona. Y a eso es lo que le llamamos máscara. La palabra máscara significa persona, pero aquí ya es la persona que se creó basado en toda esta experiencia que tuvo ese niño, este combate, pelea, por así decirlo, de activación de heridas y de confrontación. Y él se resigna, se da por vencido, no puedo ser yo y voy a empezar a ser, nómbrale las máscaras, voy a empezar a ser una persona huidiza, una persona dependiente, una persona controladora, una persona masoquista o una persona rígida, una de las 5 o una combinación de varias. Y de entonces el niño va a empezar a creer que él es su máscara. Se va a desconocer a sí mismo y va a empezar a aferrarse a la máscara, que es a lo que se le llama el ego, ¿no? El ego toma control y va pues a acompañarlo haciéndole creer que él es el ego y vamos a desarrollar una personalidad un poquito más orgullosa, más prepotente, más egocéntrica, más narcisista y en las polaridades, ¿no? A veces con una autoestima, el vocabulario correcto, ¿verdad? Sería una autoestima deficiente, no saludable, donde a veces me comporto como que soy más que los demás o a veces me comporto como que soy menos que los demás. Ya no me siento uno con todos. Ya el pensamiento de que estoy separado de mí, que estoy separado de los demás, que estoy separado de la creación, ya entró, ya empezó a tomar un papel importante. Entonces, de acuerdo a Liz Bourbeau, te repito que hay muchos enfoques para la sanación, pero ese es el de ella y ese es el que te estoy comunicando, que es basado en la mente, basado en la comprensión, en la conciencia y en el ego. Para ella la sanación es invertir las etapas de la niñez. La primera etapa es adquirir conciencia de la máscara que llevas. La segunda etapa es revelar, es una especie de rebelión que va a salir aquí dentro porque nos vamos a resistir a aceptar que estamos heridos o a que somos responsables de nuestra sanación. La tercera etapa va a ser en el momento que empezamos a trabajar en nosotros y empezamos a otorgarnos, a darnos el derecho de que el sufrimiento que tuvimos no fue nuestra culpa y que estaba bien sufrir, de que no hay que esconder esas cosas y que podemos contarlas, expresarlas y sanarlas. Y la cuarta etapa es cuando ya vamos a empezar a saber qué se siente escogernos o ser nosotros mismos. Ahorita nada más te las leí porque ahorita te las explico una por una. Primera etapa, adquirir conciencia de la máscara. Mira, esa es la primera etapa. ¿Qué quiere decir esto? Que es aquí cuando empezamos ¿qué quiere decir conciencia? Capacidad de observar, capacidad de comprender, darle una capacidad a mi mente, a mi ser, de poder ver algo que antes no miraba.
de crear nuevas opciones de realidad. ¿Qué quiere decir esto? Bien, supongamos que yo vivo aquí en mi casa y nunca he salido de mi casa. Para mí mi realidad es únicamente lo que hay aquí, mis libros, mis sillas, la comida, el baño. Pero como nunca he salido allá afuera, no sé que existen otras cosas. No es parte de mi realidad, es parte de la realidad en general, pero no de la mía, ¿no? Si alguien me lleva afuera y me enseña todo lo que hay carros, que hay otras personas, que hay tiendas, eso se vuelve parte de mi realidad y ahora tengo más opciones. Me quedo aquí y salgo y empiezo a experimentar, ¿no? En este caso, la educación, el ser consciente de la máscara, quiere decir que le doy otra manera, otras posibilidades de pensar a mi mente, otras opciones, y entonces empiezo a creer que no, la opción de la máscara no es la única. Hay más opciones. La opción de sufrir no es la única. La opción de quedarme callado no es la única. La opción de que no me puedo curar no es la única. La opción de que puede existir o que solo existe esta vida, no hay más opciones, ¿no? Entonces, adquirir la conciencia significa, por ejemplo, ¿cómo adquieres conciencia? Leyendo el libro, los capítulos primeros, o viendo los videos, o viendo otros, ¿no? Ahí empiezas a adquirir conciencia de que tú siempre, por mucho tiempo, te has comportado o tus actitudes y comportamientos van de acuerdo a la máscara, que no son exactamente los tuyos, sino que fueron creados. No naciste con esos comportamientos. De alguna manera fueron impuestos o que se fueron creando para poder defenderte, ¿no? Quiere decir que vas a empezar a analizar y escuchar frases como que tú no eres tus heridas, tú no eres tus máscaras, tú no eres tu historia, tú no eres tu mente. Vas a empezar a crear un espacio entre lo que sucede adentro de ti y entre lo que verdaderamente puede estar pasando. Vas a empezar a observar los movimientos interiores y vas a empezar a darte cuenta que no necesariamente porque venga un impulso, tú tienes que fluir con ese impulso. No porque venga un pensamiento de que eres una persona abandonada, no quiere decir que sea verdad. No porque venga un pensamiento de que te abandonaron, no quiere decir que el día de hoy te abandones a ti. Te recuerdo que cuando yo fui abandonado, rechazado, etcétera, ahora de adulto yo me hago lo mismo, porque yo me identifico con esas heridas, me identifico con los pensamientos, me hago uno con el pensamiento. Pero de repente ahora escucho que yo no soy mis heridas, que sucedió en un momento histórico que lo puedo señalar en el tiempo, pero que yo no soy eso, yo no soy huidizo, yo no soy dependiente, yo no soy masoquista, yo no soy eso, soy otra cosa. No soy lo que me hicieron. El trauma no es lo que te pasó. Es la interpretación que se quedó dentro de ti, todo ese caos. Pero que ese caos tampoco soy yo. Está ahí adentro, pero lo puedo disipar. Puedo hacer muchas cosas para poder empezar a ver quién verdaderamente yo soy. ¿Quién soy yo sin el trauma? ¿Quién soy yo sin la máscara? Si yo no soy mis heridas, si yo no soy mi máscara, si yo no soy mi historia, si yo no soy lo que me dice la mente quién soy, entonces ¿quién soy? Eso es adquirir conciencia, de poder observar sin juzgar, poder ver sin irme con ese pensamiento, ver el pensamiento y verlo pasar, pero analizarlo, o ni siquiera analizarlo, verlo, y eso va a empezar a crear un espacio que te va a ayudar a la sanación. Siguiente, crear una máscara fue un acto de valor para protegerte. Puede ser que te venga una sensación de culpa. ¿Por qué empecé a hacer yo de esta manera? ¿Por qué hice estas cosas? ¿Por qué pensé de esta manera? ¿Por qué tomé esas decisiones? ¿En qué momento yo me abandoné? Ese es un pensamiento normal de la culpabilidad y que viene. Pero de repente te vas a dar cuenta que crear una máscara fue un acto de valor para protegerte. Porque si no te la hubieras puesto, posiblemente te hubieras muerto o te hubiera causado una enfermedad mental muy, muy grande y el día de hoy estuvieras mucho peor, ¿no? Entonces, crear una máscara es un acto de valor. Porque imagínate el valor que toma dejar de ser tú para poder salvar tu vida, ¿no? Seguimos con esto. Porque una de las cosas que no sabíamos, que aunque las máscaras son importantes, ya de adultos ya no las necesitamos. Ya de adultos ya nos hacen daño. Y eso es el proceso que estamos aquí analizando. Ahora de adulto ya no necesitas tus máscaras, ¿no? Porque ya no necesitamos ser otra persona. Podemos empezar a hacer que nosotros somos, está bien. Y si alguien nos rechaza, está bien. Si alguien nos abandona, está bien. Cada ser humano es libre y cada persona, tus padres hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían.
y empezamos a observar también eso y a desarrollar conciencia sobre eso y a darle la libertad a todo el mundo de que tú y yo nos podemos comportar de la manera que mejor nos parece. Etapa número 1. Cualquier pregunta, ya sabes, la puedes hacer en el comentario. Segunda etapa, rebelión a resistir a aceptar tu responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de estar leyendo, de estar estudiando, de ir a terapia, de ir a un taller, va a venir unos impulsos interiores de enojo y de dolor al aprender sobre las heridas. Porque ¿cómo es posible que me pasó esto? ¿Cómo es posible que yo tengo esto? ¿Cómo es posible que yo hice lo otro? Y va a venir, estamos revirtiendo las etapas, esa sensación interior que se va a querer revelar. Ahora antes me rebelé porque yo quería ser yo y no quería la máscara. Ahora me rebelo porque yo estoy convencido de que soy yo y no puedo ser otra persona. Es al revés la rebelión, ¿no? Pasa interiormente. Es como que aquí está tu ego peleando para que no seas tú, porque tu ego interpreta que si eres tú vas a sufrir mucho más, ¿no? Hay una parte tuya que está aferrada a que tú eres quien no eres, a que tú eres lo que te dijeron. Y por eso es que aquí lo mejor es hacerlo en acompañamiento con alguien que entiende esos procesos, ¿no? Va a haber una resistencia a aceptar tu responsabilidad. Cuando escuches frases como que tú eres el único responsable de tu vida, es verdad que te pasó algo, pero ahorita ya no te está pasando. Es verdad que te abandonaron, pero el día de hoy tú te abandonas y es tu única responsabilidad de aprender a no abandonar. Es verdad que papá y mamá te abandonaron, pero el día de hoy de adulto tú tienes que aprender a ser tu propio papá y tu propia mamá. O frases como que es necesario entrar en un proceso de perdón. ¿Y cómo voy a perdonar a eso que me hicieron todas estas cosas? Todo eso va a haber resistencia porque estamos acostumbrados a delegarle a otros nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, ¿no? Siempre ha venido de esta manera tan inconsciente, pero que a la larga es un mecanismo de defensa de que cuando yo culpo a los demás, cuando yo los hago responsables a otros de mi vida, pues de alguna manera minimizo el dolor. O sea, es de alguna manera una ilusión, pero a veces es necesario. Entonces ahorita va a haber una resistencia, es decir, es verdad, yo soy el único responsable, todo está aquí en el presente, yo me voy a curar, yo voy a ser yo mismo, voy a soltar a los demás lo que me hicieron y va a haber una resistencia y es normal del proceso. Un impulso a seguir culpando a otros y a querer negar todo y sostener que tengo la razón. Va a ser normal que venga eso. No, yo tengo la razón. Si me hicieron, no debieron de hacerlo. Un buen padre, una buena madre no hace esto. ¿Cómo es posible que hicieron lo otro? Entonces, pues como te lo repito, toda esta experiencia, esta segunda etapa, va a venir a hacernos que nos enfoquemos en las áreas negativas, pero que enfocarnos en las áreas negativas, pues de alguna manera nos estanca para poder llegar a la etapa que queremos llegar de la sanación. Pero es normal que suceda todo esto. Que de hecho en las etapas del duelo, a esta etapa se le conoce como la etapa del enojo, ¿no? No lo acepto y después que no lo acepto me enojo y busco culpables, ¿no? Pero es necesaria la etapa. Por eso el mejor consejo que yo he escuchado, si tú te vas a aventar a hacer esas etapas, está bien que las leas, que veas el video, que agarres el libro, pero si tú tienes la oportunidad de ir con un profesional de la salud mental que te acompañe semana tras semana, te aseguro que va a ser mucho mejor. Tercera etapa, cuando hemos pasado todo este dolor, todo ese enojo, vamos a entrar y nos vamos a otorgar el derecho de haber sufrido, porque todo ser humano tiene derecho de sufrir. Nadie nos puede quitar esos momentos de dolor que son valiosos. No se trata de cortar con todo el dolor, sino que de saber sufrirlo, de saber trascenderlo hasta que llegue un momento que ya estamos listos para soltar. Y nadie te puede decir que tú ya estás listo para soltarlo porque es tu vida. Y por eso es que, otra vez, el ego va a decir, nunca lo vas a soltar. Pero entrando en conciencia, en una buena educación, va a haber un momento en el que vamos a empezar a desarrollar compasión con nosotros mismos. Nos vamos incluso a otorgar el derecho de poder reprochar a otros, porque es verdad, hay cosas que no debieron de haber sido así, pero así fueron. Se pudieron haber sido mejor, pero no se hicieron. Entonces van a haber veces que va a venir la mente y nos va a decir, no le digas eso a tu mamá, a tu papá, porque lo vas a hacer sentir muy mal. Pero de repente puede ser que en ese acompañamiento digamos, yo necesito hablar de esto. Yo necesito, no tanto para reclamar, para hacerlo sentir mal, pero necesito sacarlo y voy a tratar de hacerlo de la mejor manera posible, pero necesito comentar que esto que sucedió me dolió mucho a tal nivel que me fragmentó el alma, ¿no? Y ese es un derecho que tiene el ser humano. No todo el mundo tiene que ir a hablar, pero no todo el mundo tiene que quedarse callado. Y a veces sentimos que no, y de repente en unos meses sentimos que sí.
pero nos vamos a otorgar el derecho de expresarlo y vamos a saber que es correcto y sobre todo vamos a aprender la manera correcta de poder expresar una experiencia que se ha quedado con nosotros por tanto tiempo y que nos ha hecho mucho daño. Al sentir tu dolor, serás más compasivo con tus padres. O sea, la situación con el dolor es que no hemos sabido sentir. Te recuerdo que huimos del dolor cada vez que nos ponemos la máscara, rechazamos el dolor y actuamos con la máscara. Entonces, el saber sentir es un arte, el saber sentarte con tu dolor, respirarlo, llorarlo, observarlo, dejarlo que te haga lo que tiene que hacer, ¿ya? O incluso a veces en grupo, eso en terapia, definitivamente es eso lo que uno aprende, a sentir tu dolor, porque es tuyo y el problema por el cual no ha trascendido, no ha fluido, es porque lo he rechazado, lo he escondido, lo he reprimido y por eso sigue pulsando y me causa problemas en diferentes áreas de mi vida. Pero al sentir el dolor, voy a desarrollar compasión conmigo y con mis padres también, porque me doy cuenta que si ellos me causaron una herida es porque ellos estaban heridos y si conociera su historia de infancia, pudiera comprender mucho mejor cómo es que yo soy la extensión de esas heridas, ¿no? O sea, las heridas que yo tengo están en mis padres también y lo más seguro en sus abuelos y yo tengo la oportunidad de ponerle un alto a esas heridas para que ya no sigan en las demás generaciones o con las personas que yo me relaciono. Es una riqueza, ¿verdad? Esto, aunque se dice muy fácil, pero el proceso pues toma un poquito de tiempo y hay que esforzarse, ¿no? ¿Te será posible aceptar a tus padres y sentir compasión por lo que ellos han sufrido? O sea, aquí ya entra otras posibilidades porque hay más información y es como que si tuviéramos un lente. Acuérdate que el trauma es el lente por el cual yo me miro a mí mismo y a los demás. Pero es un lente pequeñito, ¿verdad? Y de repente con más información se hace más grande y puedo ver más. Puedo ver la historia de mis padres, puedo ver la mía, puedo ver la de mis abuelos, puedo ver más sobre la humanidad, puedo ver más sobre mi interior y como ahora veo más, puedo comprender más y al comprender más le puedo dar libertad a las emociones placenteras de ayuda, en este caso la compasión, poder ponerme en el lugar de otros, sentir lo que ellos sintieron de acuerdo a la manera de pensar, a la historia, al contexto, al nivel de conciencia, al nivel de educación y de espiritualidad que ellos tenían y entonces comprender. Y eso te relaja, te libera, te desahoga y te une, porque recuerda que papá y mamá están allá, pero están aquí adentro. O sea, en mis genes, en mis códigos está mi papá. La historia de ellos está aquí conmigo, ¿no? Es como que si un 45% mamá, un 45% papá y 10% soy yo. Y lo mejor de mamá, lo mejor de papá y mi niño interior sanado, eso soy yo, ¿no? Aunque antes yo creía que era lo peor de mamá, lo peor de mi papá y yo, mi niño herido, ¿no? Ahora mira, es integrar estas dos áreas que le vamos a llamar papá y mamá. Repasar tu historia desde una posición más sana, o sea, con otro lente, con un lente más grande y más limpio. Ver mi historia y ver que incluso las heridas me hicieron desarrollar muchas cualidades, que más adelante voy a hacer un video sobre eso, un video sobre si tengo la herida del abandono, qué cualidades desarrollé. Si tengo la herida del rechazo, qué cualidades existe. Ese video más adelante te voy a dar de él, pero un ejemplo es la persona que tiene la herida del abandono. Es compasivo porque sabe conectar con las emociones de otros, ¿no? Pero antes conectaba desde la herida. Ahora al conectar desde la parte sana puede comprender. Es un gran escuchador. La persona que tenía la herida de la injusticia, que era un rígido muy fuerte y todo, sabe defender a los demás, sabe luchar por la justicia. Pero antes lo hacía desde la herida. Por eso era que no entendía lo que era la justicia. Pero ahora sabe poner límites, sabe poner orden, sabe hablar concretamente, clara, directa, concisa, sabe esas cosas, las desarrolló sin darse cuenta. O sea que las heridas también nos hacen desarrollar cualidades para defendernos, aunque antes no las usábamos tan bien, ahora sí. Y la cuarta etapa, vamos a empezar a ser nosotros mismos. Ya cuando hemos pasado este proceso, vamos a empezar a soltar la máscara. Vamos a ver que hay un espacio herido y un espacio sano. Y me pregunto, ¿cómo es responder desde el área sana? Y voy a empezar a soltar la máscara. Y mucha gente posiblemente me va a desconocer porque siempre me conocían reaccionando desde mi máscara, ¿no? Como una persona dependiente, huidiza, controladora, etcétera. Y ahora ya no tengo que controlar tanto. Ya no tengo que huir de lo que me da miedo. Puedo dejar que otras emociones se quieran ir. Ahora no necesito ser tan fuerte con mis emociones, puedo expresarlas, puedo llorar con la gente si quiero. No voy a empezar a soltar, a ser yo.
Voy a aceptar que la vida está llena de experiencias para enseñarme lo que es beneficioso e inteligente para mí. Veo que las experiencias vinieron, las analizo y digo, esto no lo quiero repetir. Por eso la siguiente vez que la vida me traiga una experiencia parecida, voy a escoger otra cosa. Y también me voy a dar, ¿verdad?, el permiso de herir a los demás. No quiere decir que voy a ir ahorita a herir a la gente. Quiere decir que es imposible no herir a otras personas, pero queremos hacerlo desde la conciencia. Aquí tengo que como que reconfigurar lo que acabo de decir. Al ser yo mismo, puede ser que otras personas se sientan heridas. Por ejemplo, alguien puede venir y me puede decir, quiero casarme contigo. Y yo digo, no, no quiero, ¿no? Puede ser que este no le cause una herida a la otra persona, pero me doy el permiso porque yo quiero ser yo. Puede ser que alguien me ofrezca una comida y yo diga gracias, pero no me gusta, ¿no? Te empiezo a ser yo. Pero ser yo le va a causar problemas a otras personas, pero me doy el derecho. O sea, ¿cómo sé cuando he sanado? Cuando puedo abandonar a alguien y ya no me siento culpable. Cuando puedo rechazar a alguien y ya no me siento culpable. Cuando puedo incluso hacer sentir a alguien humillado y ya no me siento culpable. Pero lo repito, quiero una explicación amplia a esto. No es que voy a humillar a alguien de tal manera que yo lo hice consciente. Es que a veces sin darme cuenta alguien se humilló y entonces yo reconozco incluso que estuvo mal o que lo que yo hice no era para humillarte, pero tú interpretaste una humillación. Entonces puedo separarme de eso o a veces puedo ver que sin querer lo hice y puedo ir a pedir disculpas sin quedarme con la culpabilidad. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Espero que me haya podido explicar de una manera correcta, ¿no? Es ya no quedarte con la culpa y poder obrar de acuerdo a tu conciencia, de acuerdo a lo que es mejor para el evento, sobre todo para ti, de tal manera que ya no te eres infiel y que puedes poner unos límites correctos. Y vamos a desarrollar amor propio, lo que es que de repente, no como por magia, ¿no? Pero al momento de desarrollar amor propio, hay cosas en tus relaciones exteriores, porque se curó la relación contigo. El gran problema que había era que la relación conmigo mismo no era saludable y por eso mi cuerpo lo manifestaba, mis decisiones lo manifestaban, mi forma de pensar, mi forma de obrar, mi forma de trabajar, las relaciones exteriores. Ahora empieza a curarse todo eso. ¿Por qué? Porque trabajaste en ti. Por eso es que es tan importante entonces hablar de esto, de la sanación emocional. Estas son las 4 etapas. Entonces te recuerdo que hay otros videos. Si no lo has visto, esta es la clase ya número 8. Hicimos 8 videos más o menos de 30 minutos cada uno. Te invito a que veas desde el primero hasta aquí para que puedas comprender. Si quieres comprar el libro de Liz Bourbeau, así se llama, Las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Y ese es el último video que explica sobre cómo poder curar nuestras heridas. Espero que te haya gustado este taller, espero que te haya ayudado a poder comprender, identificar tus heridas, tus comportamientos y a desarrollar conciencia de que tú no eres tus máscaras, tú no eres tus heridas, tú no eres tu historia. Más adelante tenemos otros videos, así que te recuerdo, te invito a que te suscribas al canal o que nos sigas en nuestra página de Facebook, que nos dejes un comentario, una pregunta para saber cómo más podemos ampliar esta información para que te puedas. Y más adelante también hablaremos de otros enfoques de sanación interior. Así que es todo por mi parte, espero que te haya gustado todo y nos vemos en el siguiente video.